Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa llamado Charlando con los Investigadores. Este programa tiene como finalidad dar a conocer las investigaciones realizadas por nuestros investigadores de aquí en la Universidad Pedagógica de Durango. Hoy en la inauguración del programa me acompaña la doctora Alejandra Méndez Zúñiga. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Toño, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, es un honor ser la primera que vas a entrevistar. Y bueno, para iniciar el programa quisiera que nos hablara un poquito acerca de la vida académica y las investigaciones que ha realizado. Bueno, yo tengo maestría en Educación Campo Práctica Educativa de aquí de la Universidad Pedagógica de Durango. El doctorado lo hago en el Instituto Universitario Anglo-Español, doctorado en ciencias de la educación. Y bueno, esto me ha permitido pues desarrollarme académicamente aquí en la universidad. Mi trayectoria, mi desempeño académico aquí en la universidad pues ha sido diverso, pero también ha tenido que ver con las funciones que realizamos aquí en la universidad, tanto en las cuestiones de docencia, investigación y difusión y extensión universitaria. Es básicamente lo que estoy haciendo. No sé por dónde empezar, la cuestión de a lo mejor de la docencia. Como docente me he desempeñado, tengo aquí en la universidad 20 años, ya 20 años en la universidad. Empecé trabajando en la licenciatura en educación, Plan 1994, empecé desarrollándome hace 20 años en esa licenciatura. Posteriormente, bueno, también he trabajado en la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, en la licenciatura en Intervención Educativa a partir del 2002, cuando iniciamos con esta licenciatura, en la maestría en Educación Básica, en la maestría en Educación Campo Práctica Educativa y ahora en el doctorado en Ciencias para el Aprendizaje. Entonces, en el caso de la docencia, bueno, he estado desempeñándome en los diferentes programas que tiene la universidad y también, bueno, en algunos diplomados, especializaciones, cursos de educación continua que también desarrolla la universidad. Esto es en cuanto a la docencia. También he estado en he desempeñado algunos puestos directivos como coordinadora de la licenciatura en Intervención Educativa, ahora ya en 2 ocasiones, en el 2002 cuando inicia la licenciatura y posteriormente me invitan nuevamente a desempeñarme como coordinadora de la licenciatura. Me he desempeñado también como secretaria académica de aquí de la universidad en el periodo de la gestión que fue del 2005 al 2008, estuve como secretaria académica aquí en la universidad. Ahorita actualmente soy coordinadora del área de investigación y posgrado, tenemos ahí esa área que estoy coordinando. En cuanto al diseño curricular, bueno, he participado en la línea específica de integración educativa de la licenciatura en educación. Trabajamos ahí unos módulos en el diseño curricular de esta licenciatura y también en el diseño curricular de la licenciatura en intervención educativa. En el caso de la investigación, bueno, estoy desarrollando investigación en la línea de formación docente. Inicié en la línea de formación docente. Posteriormente creamos un grupo de investigación que se llamó Cognición y Procesos de Aprendizaje. La doctora Delia, la doctora Dolores Gutiérrez Rico y su servidora estamos trabajando en esa línea. Y ya tengo tiempo también trabajando una línea para mí muy importante, que es la que estoy desarrollando ahorita más, bueno, aparte de la de formación docente que no he dejado, que es la línea de representaciones sociales, principalmente trabajada pues en el campo de la educación. Entonces, esto sería a grandes rasgos los desempeños que he tenido, tanto de puestos directivos aquí en la universidad, como la docencia en los programas en los que he incursionado, en los que me he desempeñado aquí en la universidad y también las líneas de investigación que tengo, ¿no? Y bueno, es un gran honor para nosotros inaugurar el programa siendo usted la coordinadora de posgrado, la verdad es un gran honor que esté aquí con nosotros y me gustaría que la gente
pues interesar acerca de los temas que estamos manejando nosotros de investigación, porque es un Claro. programa nuevo que estamos nosotros lanzando, y como usted ya sabe, ya estuvo aquí con nosotros en radio, la invitamos para que nos platicara un poquito acerca de la currícula de intervención educativa y sus labores en donde podían estar trabajando. Y bueno, ahora me interesaría que nos hablara acerca de sus temas de investigación, aclarándome el concepto primero, que es representaciones sociales, que son lo que más abunda dentro de estas dos líneas de investigación que vamos a estar tomando durante sus programas. Bueno, las representaciones sociales es un tema que pudiéramos pensar que ya tiene tiempo trabajándose desde 1961, cuando Moscovici plantea en su tesis doctoral, esta es toda una teoría, ¿verdad?, sobre representaciones sociales. Y a través de esta teoría, bueno, Moscovici hace todo un ejercicio en su tesis doctoral que le denomina el psicoanálisis, su imagen y su público. Entonces trata de dar cuenta, en ese momento trataba de dar cuenta de cuáles eran las representaciones sociales que tenía la sociedad francesa sobre el psicoanálisis en 1961, y a partir de eso plantea toda esta teoría, ¿verdad? Ha habido, bueno, desde el planteamiento de Moscovici, ha habido algunos seguidores que han continuado trabajando esta teoría de Moscovici, han hecho agregados importantes, como en el caso de Jodelet, Denise Jodelet, también francesa. Ella ha agregado una parte muy importante, que sería el estudio de las representaciones sociales desde un enfoque procesual, la parte instituyente de la representación, y también Abric, que también trabaja y agrega una parte muy importante a la teoría de Moscovici en relación a cómo se forma y cómo se estructura la representación social desde un enfoque estructural. Pero bueno, aquí lo que interesa es qué son las representaciones sociales, ¿no?, del mismo concepto. Yo he trabajado mucho el concepto, he visto que, bueno, no hay, inclusive tengo una publicación sobre ese mismo aspecto, sobre la discusión conceptual del mismo término de representación social. No hay un consenso, o sea, quienes trabajamos representaciones sociales tenemos diferentes conceptos, aproximaciones, claro que tenemos, pero no hay un concepto único sobre representaciones sociales. Unos ponen el acento un poco más en el aspecto procesual, es decir, cómo se construyen las representaciones sociales. Otros ponen el acento más en ver a las representaciones sociales como un producto que ubicaríamos dentro del enfoque estructural. Entonces no hay consenso, ¿no? Yo tengo un trabajo, en uno de los trabajos que yo hago sobre representaciones sociales, yo conceptúo a las representaciones sociales a partir de todas este bagaje de conocimientos que se ha generado al respecto, y lo conceptúo como un conjunto instituyente, ¿no?, de informaciones, creencias, valores sobre un fenómeno de la realidad social, que es eminentemente social y que le permite al grupo de referencia orientarse y adquirir y desarrollar su sentido, su significado sobre este fenómeno social. Quiero explicar un poquito el concepto para que, bueno, las personas que apenas se acercan al concepto puedan entenderlo, ¿verdad? O sea, una parte, la parte instituida, que yo le llamo, de la representación social, tiene que ver con ese esquema que nosotros tenemos sobre los fenómenos sociales, es decir, que generalmente esos fenómenos sociales pues son elaborados y reconstruidos por nosotros los individuos, pero a partir de lo que nosotros vemos de la realidad, es decir, desde esta postura, de Foucault, de Michel Foucault, en relación a que finalmente cómo nosotros nos acercamos a la sociedad es a partir de estos dispositivos que él le llama de poder, donde de manera instituida se nos quiere imponer una representación, una idea de un fenómeno social, pero nosotros como individuos, desde el punto de vista de Alan Turing, donde nosotros como individuos tenemos intencionalidad, tenemos voluntad, reelaboramos esa representación social instituida que está sobre esos fenómenos,
fenómenos, y entonces nosotros hacemos una reconsideración, una reelaboración, y es la representación social que tenemos, ¿no? Es decir, la representación social no solamente es instituida, sino es instituyente, es decir, no es para siempre. Hay una imagen, una representación sobre determinado fenómeno, y somos nosotros los individuos quienes reconstruimos esa representación. Entonces, pues lo que nosotros elaboramos sería una reelaboración, una situación instituyente que nos permite desarrollar nuestra propia representación, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir que desde el punto de vista de la teoría social crítica, que las representaciones se nos imponen, sino que nosotros las reelaboramos de manera instituyente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la representación social es instituida, pero también es instituyente y es eminentemente social. Es de naturaleza social. ¿Por qué decimos que es de naturaleza social? Siguiendo a Moscovici y a todos estos seguidores, porque es en el medio social donde se instituye y se reinstituye esta representación. Definitivamente nosotros somos sujetos sociales, y en esa realidad social es donde las construimos. Y tiene que ver también un concepto una cuestión que yo manejaba, de los grupos de interés. Es decir, nosotros tenemos sobre determinado fenómeno, un fenómeno específico, una representación diferente de acuerdo al grupo de interés a los que se pertenece, ¿no? Estamos trabajando ahorita, por ejemplo, una tesis de maestría con uno de los muchachos de la maestría en educación campo práctica educativa, y él está viendo la representación social que tienen los niños, por ejemplo, los niños de las clases desfavorecidas sobre la escuela. Entonces, pues, ese es un grupo de interés específico. Esos niños pertenecen a una clase social, tienen creencias, tienen valores, tienen expectativas, etcétera, muy específicas sobre la escuela, que va a ser diferente esa representación, asumimos, de otro grupo de interés o de otro grupo social o de otro grupo diferente, y va a ser diferente esa representación, se les va a representar, poniendo ese ejemplo de la escuela, de manera diferente, ¿no? Entonces, y es en el medio social donde se construyen y se reconstruyen esas representaciones, ¿no? Entonces, pues para mí, y lo planteo en varios de mis trabajos, la representación social es eminentemente social, es de naturaleza social, porque surge del campo social, y sería ese conjunto unificado, estructurado, organizado, ¿verdad? Que de valores, creencias, etcétera, que tiene un grupo de interés sobre un fenómeno particular. Doctora, y me gustaría que nos hablara cómo surge el interés por estudiar el tema de las representaciones sociales del interventor educativo desde la perspectiva de los alumnos que cursan la carrera. Bueno, precisamente decíamos, bueno, si la representación social tiene que ver con el grupo de interés, con tus vivencias, con tus sentidos, con tus significados, con las cosas y los fenómenos sociales que te son significativas, pues obviamente ahí también se afilia un poco este tipo de investigaciones que yo estoy realizando en el campo del interventor educativo, ¿verdad? Que sabemos aquí en México es un profesional de la educación que recientemente se está formando a partir del 2002, cuando nosotros diseñamos la licenciatura en intervención educativa. Surge este profesional de la educación que no existía. Aquí en México no existía una carrera que formara interventores educativos, y entonces pues tampoco existía en el imaginario y en esta idea de la sociedad. La sociedad sabe muy bien ubicar quién es un psicólogo, quién es un pedagogo, quién es un orientador educativo, quién es un trabajador social, etcétera, etcétera, pero no ubica al interventor educativo, ¿no? Entonces, a mí me interesa indagar, por una parte, porque bueno, yo estoy muy cerca de la licenciatura en intervención educativa, del interventor educativa, porque como ya señalaba hace un rato, yo soy de las pioneras, de las que diseñan, participan en el diseño de esta licenciatura. Entonces a mí me interesaba ver, y aparte mi temática de representaciones sociales, me interesaba ver cómo iban construyendo los alumnos esa representación social sobre este profesional nuevo, relativamente nuevo que podemos decir,
como es el interventor educativo, es decir, cómo ellos iban configurando esa identidad de interventor, ¿verdad? Y finalmente, que esta investigación es desde el punto de vista estructural, dar cuenta, pues, cuál era esa representación, ¿verdad? Como producto, cuál era esa representación que tenían los propios alumnos de la carrera, por eso yo le llamo ahí desde la perspectiva de los alumnos, ¿verdad? De acuerdo a los alumnos, que conciben ellos como interventor educativo. Surge a partir del interés del campo que yo trabajo sobre representaciones sociales, pero también de mi desempeño académico que he tenido en la licenciatura, como coordinadora de la licenciatura, ahora en 2 ocasiones, pero también mucho de que yo he visto las expectativas que tienen los alumnos a nivel laboral, en el ámbito laboral, por eso me interesaba saber cuáles eran las representaciones. Por esa parte eran las motivaciones, pero también porque ya Espadas había realizado una investigación en León, Guanajuato, había hecho también con los alumnos de la licenciatura. Como ustedes saben, bueno, la licenciatura tiene presencia nacional, es de la Universidad Pedagógica Nacional, y en las unidades UPN pues se oferta esta carrera, ¿no? Espadas ya había hecho una investigación al respecto, y encuentra, pero él la hace con alumnos de nuevo ingreso, pero él encuentra una ausencia de representación social. Obviamente era natural que se encontrara una ausencia de representación social en estos alumnos, porque todavía no tenía ninguna incursión en las prácticas, experiencias, etcétera, en esta licenciatura. Entonces Espadas encontró que ellos no tenían ningún tipo de representación, y a mí me interesó, a partir del estudio que hace Espadas y sabiendo de la teoría de representaciones sociales, yo sé que las representaciones sociales se construyen en el ámbito social, y que es a través de las prácticas, de las comunicaciones, de las incursiones que tienen los sujetos en este medio social, que se adquiere una representación sobre ese fenómeno. Entonces yo lo hice con alumnos de 8º semestre, quienes ya habían tenido muchas experiencias, habían cursado ya pues la mayoría de los seminarios en este programa, y que yo estaba segura, bueno, yo le apostaba que ellos ya tenían una representación sobre el interventor, puesto que ellos ya habían estado en los diferentes espacios curriculares diseñados para formarlos como interventores educativos. Por eso surge el interés, ¿no? Por una parte de la investigación de Espadas, que él decía que no tenían representación social, pero lo había hecho con alumnos de nuevo ingreso, y también porque, bueno, yo estoy muy cerca de la licenciatura en intervención educativa, y por mi tema de representaciones sociales. Y me gustaría también que nos hablara acerca de la metodología que utilizó para sacar los resultados. Ok, mira, yo estoy utilizando una metodología, yo le llamo plurimetodológica. Yo trabajé en mi tesis doctoral, trabajé las representaciones sociales sobre el desarrollo profesional instituido de los profesores de primaria, y a partir de mi tesis doctoral yo propongo una metodología plurimetodológica. Le llamo plurimetodológica porque Abric también así la llama, y quise adoptar, y siguiendo a Abric quise adoptar ese mismo término, porque yo me he dado cuenta a partir de los estudios que he realizado, así como ha documentado Abric principalmente, que la representación social es un fenómeno sumamente complejo, y como sumamente complejo, multireferencial, o sea, tiene muchas dimensiones, ¿no? Entonces no es tan fácil aprender, pudiéramos decir así, develar una representación social aplicando una sola metodología, puede ser cuantitativa, cualitativa, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, el ir aplicando algunas técnicas de investigación no me quedaban satisfecha. Entonces, ¿cuál era la representación social que tenían los sujetos que yo estaba indagando en ese momento, que eran los profesores de primaria? Y a partir de ahí fui aplicando diferentes técnicas, diferentes instrumentos de tipo cuantitativo, cualitativo, y a partir de eso, bueno, yo defino lo que es mi propuesta, que es una metodología plurimetodológica, que principalmente yo trabajo lo que es la carta de asociación libre, ¿no? Esta carta, hay cartas
hay cartas que se utilizan donde se les dan indicadores ya muy precisos a los participantes y se les induce a ciertas respuestas. Entonces la carta de asociación libre lo que me ha permitido a mí es dejar amplio, ¿no? A partir de un detonador, dejar amplio este tipo, el libre, el pensamiento, el que está contestando estos instrumentos, bueno, refiere o documenta lo primero que se le viene a la mente o al espíritu, dice Abric, y entonces generalmente es donde encontramos el núcleo de la representación. Entonces yo estoy utilizando la carta de asociación libre, estoy utilizando cuestionarios tipo Likert, estoy utilizando grupos focales, por ejemplo, también son muy buenos, que estos son pudiéramos decir metodologías muy cualitativas, y a partir de eso, de la triangulación de información tanto de tipo cuantitativa como cualitativa, ¿verdad? Puedo yo definir cuáles son las representaciones que tiene un fenómeno en particular. Yo lo que utilizo mucho son estrategias metodológicas de un paradigma y a partir de eso diseño otras. Es decir, a partir de los resultados que obtengo de ese tipo de estrategia, ya diseño otras técnicas, otros instrumentos de cualquier tipo de enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Entonces yo le llamo plurimetodológica a mi investigación, y es la propuesta que yo hago en mi tesis doctoral, y lo que estoy haciendo pues aplicando este tipo de metodología. Muy bien, y ya para finalizar el programa yo quisiera que nos dijera cuáles son sus aportaciones de esta investigación en el ámbito social y académico. Yo pensaría, sí, tiene que ver también con el ámbito social. Decía, son varias investigaciones que estoy haciendo yo sobre representaciones sociales en el campo del interventor educativo, de manera específica en esta investigación dirigida a los alumnos de esta carrera, ¿verdad? Creo que hay aportes significativos en relación a que los alumnos tienen muy claro, ¿verdad? Decíamos, yo investigo a los alumnos de octavo semestre, ¿no? Entonces yo le llamo que tienen una representación instituida sobre el interventor educativo. ¿Por qué es instituida? Porque es lo que dice el programa, es lo que nosotros en los seminarios tratamos de hacerles llegar a los alumnos de lo que es un interventor educativo, tanto en su objeto, en el objeto de la intervención que citan ellos, que son las problemáticas sociales, las problemáticas educativas, que sería el objeto del interventor educativo, como la finalidad que citan ellos, que es pues para la mejora, para ayudar, para apoyar a esas problemáticas que ellos identifican, ¿no? Y entonces esa representación está muy, muy relacionada con los planes y programas, o sea, es decir, con los programas que nosotros llevamos sobre el interventor educativo, pues están muy afiliadas, porque el programa dice que el interventor educativo es aquel profesional de la educación que interviene en situaciones, en problemáticas sociales, pero que tienen una connotación educativa y que necesitan intervención para mejorar la situación que prevalece ahí, ¿no? Entonces, por eso digo que está muy relacionada con la parte de los programas, y entonces yo le llamo que está instituida, ¿verdad? Pero luego yo estoy retomando los conceptos que maneja Denis Jodelet. Dice que ante una representación social, un sujeto puede tener una actitud de sujetamiento o de resistencia. Las de sujetamiento son aquellas actitudes muy relacionadas con la parte instituida. Acordémonos de la parte que decía yo de que era una representación social. Entonces, estas representaciones instituidas lo que van a tener en los sujetos es una actitud de sujetamiento, ¿verdad? Pero también yo identifico actitudes instituyentes, es decir, representaciones instituyentes con actitudes de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo encuentro pues que sí, por una parte los alumnos tienen esta representación social sobre el interventor educativo muy afiliado a los planes, a los programas que nosotros llevamos, en cuanto ellos definen que se actúa en esas problemáticas, la finalidad, los ámbitos de intervención como es la escuela, la institución, etcétera,
¿verdad? Pero también encuentro una parte, decíamos, instituyente, y que yo lo ubico como una actitud de resistencia, porque ellos hablan del poco campo laboral, ¿no? No solamente el poco campo laboral, sino citan el no trabajo, el que no hay trabajo, ¿no? Entonces esta parte, ¿verdad? Me sitúa a mí, y decíamos, ¿cuál es la aportación? Yo creo que la aportación sería esta, que los alumnos están conscientes de lo que es el interventor educativo, pero que también identifican que a nivel laboral, ¿verdad? Que a nivel laboral pues hay una deficiencia en el caso, o sea, que hay una deficiencia que no logran entender de cómo pues el interventor educativo, cuál sería el ámbito donde se va a desempeñar, puesto que nosotros los preparamos para un ámbito laboral que ellos no identifican, ¿verdad? Y lo que identifican es la escuela, y entonces ellos dicen, pues, ¿dónde voy a intervenir? En la escuela, ¿no? Entonces esa es la parte que yo le llamo como una actitud de resistencia, ¿no? De resistencia, porque ellos ubican que aun cuando es muy claro cuál es la identidad del interventor educativo, que lo van configurando esa identidad, pero encuentran que no hay empleo, ¿no? Entonces esa sería una actitud de resistencia para mí. Entonces me parece que es una situación importante académicamente, porque a la estructura académica, a la estructura que ellos tienen, al sistema que tienen para formarse, algo está fallando, ¿verdad? O bien no están claros los ámbitos laborales, o bien nosotros como docentes, la institución, los espacios curriculares que hay, ¿qué pasa con eso, verdad? ¿Qué pasa con esa parte de que finalmente las expectativas laborales para ellos es una escuela? Entonces me parece que esa es la aportación más importante que da cuenta de esta investigación dirigida a los alumnos, que los alumnos están trabajando la parte de su identidad, ¿no? O sea, están configurando una identidad que Dubar le llama una identidad para sí, ¿no? Una identidad reivindicada, donde ellos están configurando esa identidad y saben quién es el interventor educativo, qué objeto tiene el interventor educativo, cuáles son las finalidades, los ámbitos, y esta parte que nosotros les decimos durante los cursos, que es el interventor educativo, pero finalmente se les aparece un poquito por ahí, dice, pero los que han salido o bien ubican bien esta parte del campo laboral, ¿no? Entonces es esta parte que yo llamo, pues, donde ellos tienen una actitud de resistencia, y una parte instituyente, donde ellos no encuentran el sentido de la intervención, principalmente relacionado con el ámbito laboral. Me parece que ese es importante el punto de vista académico para nosotros aquí en la universidad. Entonces tendríamos que seguir indagando qué pasa con esa identidad. Sí tiene la identidad de interventor, pero qué pasa con esa parte donde ellos todavía no logran configurar o no logran identificar esos ámbitos en los cuales se pueden desempeñar laboralmente. Y a nivel social, bueno, decíamos, esta es una profesión que se está configurando, es una profesión que aún la sociedad no tiene todavía la representación social y la identidad del interventor educativo, y me parece que es una aportación importante al conocimiento, porque bueno, la sociedad, a partir de las publicaciones que nosotros hacemos de estas investigaciones, se va dando cuenta, bueno, que hay un profesional nuevo, un profesional de la educación nuevo, y que se le denomina interventor educativo. Muy bien. Bueno, con esto ya damos por finalizado el primer programa Charlando con los Investigadores.